Entonces es suficiente. Bien, entonces el diseño implicará punto 125 milímetros. Me devuelvo al catálogo. Mi tubería es de 108 o de 160. No tengo 125 exactos. Entonces, debo ir por el diámetro comercial superior más cercano. Y ese sería mi diseño. Es decir, escojo 160.04. ¿De acuerdo? Entonces, para ese será mi diámetro. Y siempre que tenía un problema tipo 3, se me volvía un problema tipo 2, determinar el caudal transportado con ese diámetro. Pues esa es ahora la pregunta. Verificamos el caudal transportado efectivamente. Mi longitud sigue siendo los 696.5, pero ahora ya conozco el diámetro. Conozco la rugosidad, entonces aquí voy a entrar suponiendo una velocidad. Como mi velocidad era de 1.8 para este cálculo, pues seguramente va a ser más bajita, o si quieren empiecen con el 1.8, no importa, voy a poner 1.8 por total. Listo. Entonces, con ese valor supuesto, calculo el número de Reynolds, calculo el coeficiente de fricción, calculo F por L sobre D, le sumo los Ks, hago suma de Ks más KB, más KF, perdón, y ahora utilizando la ecuación de energía, de ahí despejo el caudal. Me dice que en lugar de transportar 22.5, con esa diferencia de energía, si esa fuese la velocidad, me iría a transportar 41.54 litros por segundo, mucho más de lo que requiere. Bueno, esa es mi semilla inicial. Ahora lo que voy a hacer es calcular la velocidad, si ese es el caudal transportado. Repito todos los cálculos, vuelvo a hallar el caudal, con ese caudal vuelvo y hallo la velocidad, hasta que en iteraciones sucesivas la velocidad es prácticamente la misma y entonces ya tengo el caudal. El de la segunda tabla, el comercial que elegimos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, si estoy transportando más de lo que debo, ¿qué puedo hacer físicamente en el sistema? ¿Un curso de excesos? Mis alternativas son cerrar esta válvula y poner un medidor de flujo para cerrarla hasta cuando me esté transportando los 22.5. Esa es una posibilidad. Tengo que ponerme de pronto a contar cuántas vueltitas tengo que darle a la válvula para que esté descargando ese caudal. Tengo que calibrar mi sistema. O la otra es transporto los 42 y aquí rebozo el exceso. Es una buena posibilidad, mejor que ponerse a jugar con esto. Pero entonces voy a tener que dimensionar mi estructura para esa condición. Pero mi sistema puede trabajar con alturas superiores, porque en la cámara de carga tengo variación. Entonces realmente mi sistema lo voy a diseñar con las condiciones de energía mínima, pero muy seguramente la mayor parte del tiempo va a trabajar transportando caudales más altos. Por lo tanto, voy a tener que diseñar, o mejor, determinar cuál es el máximo caudal que puede transportar el sistema.
Y con ese es que diseño la estructura de rebose. Si me puede rebosar ese caudal más grande, me podrá rebosar caudales más pequeños. Bien, esa es una alternativa de diseño. Pero el RAS nos dice que siempre debemos tratar de hacer diseños de costo mínimo. Entonces vamos a plantear una alternativa de costo mínimo. Vamos a hacer un segundo cálculo. Ese segundo cálculo es muy parecido al anterior. Vamos a tener otra vez temperatura, densidad, viscosidad cinemática. Nuestro caudal voy a ligarlo para me quedó, dejémoslo así. Es que ya está definido como Q, entonces no, le sacamos y lo voy a dejar como nuestros 22.5. La cota inicial me la dictan, por favor. 518.7. 518.7. Y la cota final. 503.5. Gracias. Nuestro delta H, la potencia generada y nuestro RD 41. La longitud de la tubería fueron 696.5. Y como ven, aquí estoy repitiendo el mismo cálculo. Hago un supuesto inicial y efectúo una serie de iteraciones utilizando la ecuación de diseño. Bueno, pero esta vez no me desgasto tanto. Ya sé que en 2 o 3 iteraciones voy a tener algo relativamente cercano al diámetro teórico. Y ese diámetro me indica que puedo utilizar estos dos diámetros, uno mayor y uno menor. Si hago eso, la pregunta va a ser, bueno, ¿en qué longitudes? La idea es que determine cuál es la longitud del tramo 1 y cuál es la longitud del tramo 2 para consumir la energía disponible. Entonces, tomo esos dos diámetros y voy a anotarlos acá para el diseño combinando diámetros. Entonces tengo un diámetro de 0.10872 y 0.16004. ¿En qué orden los pongo? No importa. Realmente la configuración del terreno me lo va a indicar. Puedo poner el pequeño y el grande, o el grande y luego el pequeño. Cuando veamos la línea isométrica vamos a darnos cuenta que es lo mismo. Bien, y voy a hacer un supuesto cualquiera. Voy a suponer que voy a requerir 100 metros de este y por lo tanto voy a requerir 596.5 del otro. Lo importante es que la suma de los dos me dé la longitud total, los 696.5. Eso es lo importante. Y otra vez, dependiendo del material, tengo la rugosidad relativa, y ahora planteando diámetro y conociendo el caudal, voy a tener la velocidad que debe circular en ese sistema. Aquí me da 2.42 y en el otro tramo con su respectivo diámetro me va a dar 1.18. Bueno, no había dicho nada acerca de la velocidad. ¿Cuál era el requisito de velocidad de diseño según el RAS? 0.5 como velocidad mínima. Y habíamos dicho que es conveniente no dejar una velocidad tan alta para los transitorios. Entonces, lo que nos había dado en este diseño de 2 metros por segundo, pues es razonable.
Y lo que nos está dando en este es del mismo orden. Esas velocidades están por encima del punto 5 y están por debajo de 6 metros por segundo. Bien, determino el número de Reynolds y el coeficiente de fricción para cada una de ellas. F por L sobre D, que será una hipótesis. F por L sobre D. La suma de Ks. Bueno, supuse que los primeros 100 metros son en tubería pequeña y van estos elementos en esa tubería pequeña. Entonces debo tener en cuenta la coladera, la entrada, una válvula de compuerta, una válvula de ventosa y un cambio de dirección de 1125. Entonces, me devuelvo acá y voy a sumar una entrada, una coladera, una válvula de compuerta, una válvula de ventosa y un cambio de dirección de 1125. Y me da 2.164. El resto se lo asigno a el otro tramo. Si quieren mejorar aún más su cálculo, si tengo una expansión de 4 a 6 pulgadas, ¿cuál será el coeficiente de pérdidas por expansión? Ese es para el único que tenemos una ecuación buena. D2 sobre D1 al cuadrado menos 1 todo al cuadrado. Si la expansión es brusca. Si es gradual, nos toca aplicarle un coeficiente. Entonces, voy a tener en cuenta eso y voy a decir, abro paréntesis y abro paréntesis, D2 dividido de 1 al cuadrado menos 1, cierro paréntesis y elevo al cuadrado. Uy, esto está feo, está mal definido. $1.36 adicional. Entonces, realmente, para el segundo tramo, voy a tener 368. Entonces, 264 3 puntos. ¿Me quedó? Sí, es la arriba. Profe, Señor. el último es la suma de 2.31 y 1.36, ¿cierto? Sí, señor. ¿Se me fue el otro? No, sino que, ¿por qué no es la suma de 1.36 y el primero, 2.16? Tengo primero el tramo de 2, tiene la expansión. Ajá. Y acuérdense que los coeficientes de pérdida se le asignan con la velocidad de aguas abajo, es decir, que se le asigna el tramo de la Ah, ok. Entonces voy a tener 2.164 y 3.680. Bien. Entonces tengo la suma, y ahora lo que voy a hacer es calcular la pérdida en cada tramo. Voy a tener K, aquí se chuequeó esto. Ah, no, ahí está bien, porque está en términos de B, estaba mirando mal. Tengo K total por B cuadrado sobre 2G. Y K total dividido, K total por B cuadrado sobre 2G. Y luego la sumo. Y esa suma se la resto a la diferencia de energía disponible. Listo.
Entonces, en este momento me están sobrando 6. Ahora sí van a poder utilizar su solver por primera vez bien utilizado. Entonces vamos a optimizar. ¿Cuál es mi función objetivo? La función objetivo es que aquí la pérdida sea 0, con el valor de 0. Cambiando las celdas de longitud. Esas son las variables de decisión. Y las restricciones, mi longitud tiene que ser mayor que 0, cada una de ellas, y la suma debe ser 696.5. Le digo, bueno, aquí las funciones son directamente proporcionales a la longitud, entonces en teoría el lineal me sirve. Entonces empecemos con un lineal. Y encontró una solución. Entonces me dejó 0 y mi diseño es 273 metros de tubería de 108 y 423 de tubería de 160. Entonces voy a tener tubería de 4 y tubería de 6 para resolver ese diseño. Ahora lo que voy a hacer es dividir esa longitud en la longitud modular de los tubos. Los tubos de PVC, el fabricante los entrega de 6 metros. Entonces voy a requerir 45.5 tubos y 70. Los tengo que volver enteros porque no voy a comprar el medio tubo. Voy a comprar 46 tubos de 4 y 71 tubos de 6 pulgadas. Y acá lo que voy a hacer es redondear las longitudes, son 276 y 426. Entonces lo más seguro es que utilice los primeros 270, los primeros 45 tubos y corto el último. Y me quedo con ese recorte. Y luego voy a tender el resto de tubos. El último muy seguramente voy a tener que fraccionarlo para hacer esos recortes. Entonces, ya tengo incluso las cantidades de obra. Sé cuántos tubos de cada uno debo comprar, cuántos accesorios y de qué tipo. Las válvulas no se consiguen en PVC, las válvulas son de dúctil. Entonces hay que hacer unión de dúctil a PVC. Y entonces lo más conveniente es comprar las válvulas de extremo liso para poder hacer empate y campana espiga. Y por cada válvula voy a requerir una unión de reparación. Y la unión de reparación es campana-campana. Entonces puedo meter espigo-campana y luego espigo-campana. Listo, este es el diseño. Ahora voy a verificar el caudal máximo, porque lo necesito para diseñar el desarenado. Otra vez, temperatura, densidad, viscosidad, caudal de diseño, energía inicial. Su diseño les debe decir el diseño de la boca toma para la carga máxima en el río. ¿Cuánto les dio esto? Vamos a suponer que es, no sé, 519.35. Lo tienen que mirar en la entrega anterior. Entonces 519.35 será la energía inicial. La energía final, 503.5. Voy a tener
tener un poquito más de energía y mi diseño va a ser este. Ese fue el diseño que definí. Entonces, ahora cómo es la historia. Mi velocidad la supongo. Entonces, eso equivale a suponer el número de reinos, suponer el valor de f, calcular kf, y aquí voy a volver a traer mis coeficientes. Hago la suma y ahora voy a calcular un K equivalente. Para determinar un K equivalente a un sistema en serie, lo que voy a hacer es tomar el K total y dividirlo cada uno de ellos por el diámetro a la 4. Entonces, K dividido de a la 4, K total dividido de a la 4, mi K equivalente va a ser la suma de esos dos. Ella tiene que desempolvar su concepto de tubería equivalente. Ahora, con la ecuación de energía para ese K equivalente, voy a determinar el caudal. Estoy reemplazando mi tubería real por una tubería de característica única, hipotética, que me va a producir la misma pérdida de energía. Lo copio y la idea es, a partir de esa hipótesis inicial, hallar el valor de la velocidad en el primer tramo, hallar el valor de la velocidad en el segundo tramo y luego volver a repetir número de reinos, coeficiente de fricción, KF, suma de Ks, K total, K equivalente del tramo 1, K equivalente del tramo 2, la sumatoria, y vuelvo a hallar el caudal utilizando la ecuación de energía. Y eso lo voy a repetir un número suficiente de veces hasta que mi respuesta converja. Aquí ya lo tenía. Entonces, realmente voy a transportar 23 litros por segundo cuando la carga es máxima. Entonces, la variación según este diseño no va a ser tan grande. Hagamos una comparación. ¿Qué pasa? 519.35. Si aquí fueran 519.35. Me transportaría 43. Mucho más. Entonces mi estructura tendría que ser más grande. Entre más grande sea el caudal que tengo que derivar, el ancho del vertedero de rebose debe ser más grande, la estructura va a ser más costosa. Entonces también estoy optimizando si tengo que sacarle la menor cantidad de caudal de exceso posible. Sacamos esto. Preguntas hasta acá. ¿Estamos claros? Siempre que haga un diseño de una conducción, es absolutamente indispensable que determinen la línea de energía y la línea piezométrica. Esa línea de energía y línea piezométrica deben ser dibujadas en los planos. Entonces no basta con hacer el perfil de la tubería, tener dibujada la planta del trazado y el corte longitudinal del trazado. A ese corte longitudinal hay que agregarle
línea de energía y línea piezométrica. Entonces, tenemos que calcular. ¿Cómo lo vamos a hacer? Otra vez, tablita semejante, punto 0.018 por 1.25. Energía inicial. Señor. Gracias. Energía inicial, me repiten 500, la de abajo. 18.7. Y 503. Necesito la presión atmosférica local. Entonces, mi sistema está ubicado a 500 metros de altitud, a 518. Entonces vamos a calcular la presión atmosférica local con la ecuación de variación de la presión con la altitud, la que vieron en mecánica de fluidos. No la de Halley, sino la que tiene que ver con la atmósfera estándar. Entonces su presión atmosférica es de 93.503 pascales. Deben mirar en su apéndice de la mecánica de fluidos el valor de la presión de vapor a la temperatura de operación del fluido, a 15 grados. Esa es 1666 pascales. Y calculamos la altura de presión de vapor. Presión de vapor sobre gramo. Y vamos a hacer otra tablita, donde tenemos tramo, longitud, diámetro, rugosidad relativa, velocidad, número de Reynolds, coeficiente de fricción KF, suma de Ks, K total, pérdida de energía, distancia, cota de terreno, línea de energía, línea piezométrica estática, cota de la tubería, presión de servicio sobre gamma, presión estática sobre gamma y presión de servicio absoluta sobre gamma, para poder hacer las comparaciones. Perdón, aquí lo tengo un segundito. Lo tengo acumulado o lo tengo parcial. Lo tenemos acumulado. Simplemente lo que estoy haciendo es pasar los datos del perfil a esta hoja, las distancias y las cotas respectivas. Y en nuestro diseño dijimos que nuestra tubería va a ser en los primeros 273.2 de 108. Entonces vamos a coger esta información y la vamos a pasar para acá. Entonces, aquí voy a insertar una fila y esta longitud va a ser 273.21. El diámetro va a ser hasta ahí este. Y de aquí en adelante, este va a ser nuestro diámetro.
entonces me hace falta sumarle el último pedacito, los últimos 1,5 metros, para que me queden 696 puntos y el resto lo vuelvo. ¿Sí? Hasta ahí lo único que he hecho es pasar los datos. Todo es de PVC, entonces mis cálculos los voy a copiar. Y miremos una fila. La rugosidad, que depende del material, su rugosidad relativa. La velocidad, que será función del caudal y del diámetro. El número de reinos, su coeficiente de fricción, F por L sobre D, la suma de cada locales. Empiezo en el tramo 0, no tengo longitud ni tengo pérdidas. Y mi K total va a ser la suma de estos dos. Y la pérdida va a ser ese K total por B cuadrado sobre 2G. Hasta ahí no tengo ninguna pérdida. Eso es en distancia 0, mi cota de terreno es 520. La línea de energía va a estar determinada por la energía en el tanque. La línea piezométrica, tan pronto entre el flujo al tubo, va a ser esa línea de energía menos la energía cinética, B cuadrado sobre 2G, antes de entrar a la cola D. Listo. Entonces tengo mi línea piezométrica. La línea piezométrica estática es todo el tiempo la presión o la energía en el tanque, la energía inicial. La cota de la tubería va a depender de la profundidad a la cual empieza el sistema. Como ustedes tienen esta cota de terreno y tienen el diseño de su sistema, dijimos que esto era 518,7. Nuestra tubería inicial nos dio de 108. Vamos a dejar una sumergencia de 2,5 veces a 3 veces el diámetro de la tubería. Entonces mi profundidad, la clave es eso, 518,7 menos la sumergencia. Entonces aquí la cota de la tubería va a ser la energía inicial